Un partido dura menos de un segundo, una decisión menos de 3, pero sus consecuencias pueden durar 4 años, un título o una carrera entera. En cada mundial hay 22 jugadores en la cancha y un solo hombre o mujer al que nadie eligió para ser protagonista, pero que termina siéndolo de todos modos. Esta es la historia de la presión que carga un árbitro. La contamos con las polémicas del Mundial Qatar 2022 y las nuevas discusiones que dejó el Mundial 2026. Una pregunta que nadie se hace: ¿qué pasa a la mente humana cuando el error no tiene margen para existir, pero existe igual? Qatar. Minuto 51 del Japón contra España. Un balón que parecía haber salido por completo de la cancha es rescatado por Kaoru Mitoma. Segundo después, Ao Tanaka anota. Japón da vuelta al resultado y elimina a Alemania del Mundial. La FIFA tardó varios minutos en confirmar la jugada con cámaras de alta velocidad. El balón nunca había cruzado completamente la línea. La diferencia se midió en milímetros, no en metros. Del lado español hubo enojo, mucha queja y sospecha pública sobre la nitidez de la imagen usada para validar el gol. Del lado japonés, conformidad, euforia con la tecnología, aunque reconociendo que a simple vista el balón parecía fuera. Un mismo fotograma, dos lecturas opuestas, así de frágil es la frontera entre el gol válido y la eliminación. Otra de las polémicas más comentadas de Qatar 2022 no nació en la cancha, sino en una rueda de prensa. Tras la semifinal entre Argentina y Croacia, jugadores croatas cuestionaron abiertamente el origen de los árbitros que habían dirigido a la selección argentina en la fase final e insinuaron un trato distintivo respecto a los árbitros que dirigían a otras selecciones. FIFA respondió recordando que las designaciones arbitrales se hacían según criterios técnicos y disponibilidad de las mejores decisiones arbitrales en el ranking mundial en cada actuación, no por nacionalidad ni el rival. La polémica revela algo muy profundo que aqueja deportivamente hablando. La sospecha es muchas veces más poderosa que la prueba, y esa sospecha también pesa sobre quien tiene que pitar el siguiente partido. Qatar 2022 también dejó una crítica técnica muy concreta: la disparidad de criterio en manos dentro del área. En el mismo partido entre Inglaterra e Irán, un agarrón evidente sobre Harry Maguire no fue sancionado como penal porque el balón estaba lejos de la jugada. Días después, en Argentina contra Arabia Saudita, una sucesión mucho más sutil se cobró como penal. No es que el reglamento haya cambiado entre un partido y otro, es que la interpretación del criterio claro y evidente del VAR sigue siendo y dependiendo al final de un ser humano mirando una pantalla. Para entender por qué estas jugadas generan tanto ruido, hay que entender las reglas que gobiernan y que están en la primera verdad incómoda. El VAR no elimina el error humano, solo les da herramientas y más tiempo para cometerlo o corregirlo. 1. Error claro y evidente. El VAR no solo puede recomendar la revisión si falta y el fuera de lugar está latente, o si hay una mano dudosa o una jugada manifiesta para penal. Esa palabra evidente es interpretada de forma distinta por cada equipo arbitral. 2. El árbitro conserva la decisión final, incluso yendo al monitor. El silbante en el campo puede ratificar su llamado original. Esto pasó muchas veces en el Mundial Qatar 2022. 3. El fuera de lugar semiautomatizado. Estrenado en Qatar 2022, usa sensores en el balón y cámaras de seguimiento corporal para trazar líneas en segundos. Reduce el tiempo de espera, pero no elimina discusiones sobre el punto exacto del cuerpo que se toma como referencia. 4. Tarjeta amarilla por simulación o confusión de identidad.
Una segunda amonestación por un intento de engañar al árbitro es válida aunque el público la perciba como injusta, si técnicamente se cumple la infracción. Conocer la regla no siempre calma la indignación, pero explica el por qué. Muchas veces la polémica no es un error arbitral, es un desencuentro entre lo que el reglamento permite y lo que el ojo humano espera ver. Cuatro años después, con más cámaras, más inteligencia artificial y más experiencia acumulada, uno pensaría que la polémica arbitral se habría reducido, pero no. El Mundial 2026 demostró que absolutamente no. Alemania quería tener el 2-1 en el alargue gracias a un cabezazo de Jonathan Tah. El VAR llamó a revisión con una posible obstrucción sobre el arquero rival. Tras el análisis, el gol fue anulado. Alemania terminaría eliminada en la tanda de penales. La jugada reabrió el mismo debate de siempre. ¿Dónde termina el contacto normal del juego aéreo y dónde empieza la infracción sobre el guardameta? En los octavos de final, Harry Kane recibió un contacto del portero rival cuando encaraba al arco vacío. El árbitro no marcó penal. El VAR respaldó la decisión en el campo. Para muchos en Inglaterra fue una ocasión clara desperdiciada por el silbato. Para el equipo arbitral el contacto no alcanzó el umbral de una infracción. Argentina volvió a estar en el centro de señalamientos arbitrales en este siglo, en parte alimentados por declaraciones públicas de cuerpos técnicos rivales, que amplifican la sospecha entre la afición aún sin pruebas contundentes de irregularidad. El patrón es evidente, cambia los nombres, los jugadores, los estadios, pero la arquitectura de la polémica se repite casi como una fórmula. Un contacto dudoso, una revisión, una decisión y una mitad del mundo que no lo acepta. Hasta aquí hemos hablado de jugadas, reglas y reacciones, pero hay una pregunta que casi nunca se hace en la cobertura del mundial. ¿Qué le pasa por dentro a las personas que tienen que decidir en menos de 3 segundos sabiendo que miles de millones de personas van a juzgar esa decisión? El arbitraje de alto rendimiento es, ante todo, un ejercicio de tolerancia al error bajo vigilancia total. El árbitro procesa estímulos incompletos, ángulos parciales, velocidad, ruido de multitud y un cerebro llenando esos vacíos con patrones aprendidos, no con certezas absolutas. Eso no es debilidad, es cómo funciona la cognición humana bajo la presión de tiempo. La literatura en psicología del deporte identifica al menos 3 fuentes de estrés que convergen en cada decisión importante. Miedo al fracaso, intensificado en marcadores ajustados o en minutos finales, donde el margen de error percibido se acerca a 0. Hostilidad del entorno, abuso verbal, presión de jugadores, cuerpos técnicos y redes sociales que pueden generar un clima de aislamiento profesional. Y la fatiga en la toma de decisiones. Antes de revisar decenas de jugadas límite en un solo partido, la calidad del juicio puede deteriorarse, igual que en cualquier otra profesión de alta exigencia cognitiva. Y hay algo más. La injusticia que sienten los jugadores no siempre es proporcional al error real. Un especialista distingue entre justicia retributiva, si la sensación fue correcta, procedimental, si el proceso para llegar a ella fue claro, y distributiva, si la consecuencia se sintió adecuada al momento de un partido. Una falta bien cobrada puede sentirse injusta si interrumpe un instante que el jugador consideraba decisivo. Por eso hoy, muchas federaciones incorporan entrenamiento psicológico para árbitros, visualización de escenarios de presión, técnicas de regulación emocional y protocolos de comunicación para sostener la autoridad sin alimentar el conflicto. El objetivo no es eliminar el error, eso es imposible, sino evitar que ese error o un error se convierta en una espiral que arruine
el resto del partido o de la carrera de quien lo cometió. Detrás de cada gol anulado hay un ser humano que probablemente va a repasar esa jugada solo esa misma noche, muchas veces más de lo que cualquiera persona, fanática o no, lo haría. De Qatar 2022 al Mundial 2026 cambiaron las cámaras, cambió el algoritmo del fuera de lugar, cambiaron incluso las federaciones que patrocinan la tecnología. Lo que no cambió fue la esencia del problema. Seguimos pidiéndole perfección a una decisión humana tomada en tiempo real y solo perdonamos el error cuando no nos cuesta el partido. Quizás la pregunta no es cómo eliminar el error arbitral, quizás es cómo convivir con él sin destruir en el camino a la persona que lo comete.